Estoy feliz, sentado aquí, escuchando el tronar de las primeras palomitas que mi mamá colocó dentro del microondas. Ella aproxima algunos platos y salsa, para quien vaya a gustar un poco de picante en su palomero manjar. Vierte el mantequilloso platillo en su tazón de palomitas favorito, se sienta en cazuelita y aunque sabe que va a terminar por quedarse dormida a la mitad, el entusiasmo en su rostro se refleja e irradia la habitación. Voy corriendo por mi hermana para avisarle de que tiene menos de 2 minutos para bajar y sentarse. No por estudiar más va a tener una plaza de trabajo. Mi papá dijo que pasaría a rentar una película que le sugirieron en el radio. Asistiría a uno de esos negocios de renta de películas porque estamos situados temporalmente en el año 2007. Estos mismos negocios serían reemplazados a causa de sus costos elevados y poca variedad por plataformas digitales que tienen poca variedad y costos elevados. Seleccionó las películas que pensó que nos gustarían a todos. Compró una pizza de la que le gusta a mamá, porque a pesar de todo tiene aún detalles pequeños que podrían llegar a pasar imperceptibles para el ojo nada observador. Ya solo es cuestión de que todos estemos sentados en la humilde salita de televisión. La verdad es que podría ser mi novia, mis hermanos, mis amigos o mis papás. Este fílmico escenario es a veces lo único que necesitamos para disfrutar nuestra compañía un momento. Descansar de jornadas laborales extensas, resolver problemas dentro de tu cabeza, mera distracción, entretenimiento y convivencia. Todo eso pasa en cuanto la película comienza. Es entonces que el deleite de esos minutos de amor familiar, fraternal o amistoso puede ser fácilmente consumido por un cuestionamiento que existe, pero en realidad no nos hacemos. ¿Seguiré siendo así de feliz una vez que esta película termine? ¿Qué pasará cuando los créditos comiencen a elevarse? Mi hermana regresará a estudiar, mis padres suben a su habitación a dormir para comenzar la nueva semana, mi novia se irá a su casa y pasará algunos días en lo que volveremos a vernos, mis amigos partirán a cada quien a sus hogares y solo queda esperar que volvamos a coincidir en unos días. Es normal pensar en querer extender esa sensación de felicidad solo un poco más, por lo que es natural tener una pregunta en la cabeza. ¿Y si vemos una película más? Nunca estamos satisfechos. 5 minutitos más, o bueno, solo una rebanada más y ya. Llegar a ese punto de satisfacción requiere una capacidad de control muy complicada y bastante trabajo emocional previamente resuelto. ¿Por qué tenemos que conformarnos solo con ese poco? ¿O por qué no puedo tener un poco más de aquello que me hace tan feliz? ¿Quién dice que ya es suficiente? ¿Por qué eso debe de ser suficiente? Una racionalización que se extendió a nuestra fascinación por ver historias. Sí, Luke Skywalker destruyó la Estrella de la Muerte, pero ¿y ahora qué? ¿Qué pasó con Darth Vader? ¿Ya derrotó al Imperio Galáctico solo así? Un minuto, pero Luke Skywalker no es un Jedi. Ok, Marty McFly logró regresar a su tiempo y sus padres mejoraron sus vidas, pero ¿ahora qué? Resulta que sus hijos ahora están en problemas. ¿A dónde es que va que no necesita caminos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué se les ocurre por dejarme con estas preguntas en la cabeza y con la emoción rodeando todo mi cuerpo? Comenzar una nueva historia es algo muy difícil de hacer. Si lo vemos desde el punto de vista del creador de la historia, implica la elaboración de una lluvia de ideas que requiere explorar una temática o un concepto que le resulte nuevamente fascinante. A partir de ahí, describir miles de borradores, reacomodos de palabras que le darán forma a sus personajes, a sucesos en la historia. Muchas veces va a borrar más de lo que va a escribir, que normalmente ese es el proceso creativo. ¿Qué personajes van a participar en mi historia? ¿Qué va a ser este personaje? ¿Cuál es su nombre? Antes de que yo lo creara en mi cabeza, ¿qué ya había hecho ese personaje? Sí, claro, a mí se me ocurrió inventar a un granjero de 19 años que tiene esta sensación por la búsqueda de la grandeza. Pero ¿qué hizo esos primeros 19 años de su vida antes de que yo le asignara 19 años? Ahora vamos a crear a otro de los personajes que lo acompañará a esta aventura. Y entonces ese mismo proceso va a ocurrir, seguido de miles de insultos de la propia mente creativa sobre lo inútil y aburrida que es en verdad su idea. ¿Cómo es que puedo ser tan idiota para haber escrito esto? Accediendo ahora al punto de vista del espectador de igual manera, al igual al llegar a una nueva historia, nos es difícil entrar de lleno a algo completamente nuevo. ¿En dónde estoy? ¿Quién es ese? ¿Ese es el malo? ¿Ese es el bueno? ¿Eso está sucediendo en la Tierra o en una galaxia muy muy lejana? ¿Por qué los robots están en el desierto? Llegar a una historia nueva sin que la cabeza comience a preguntarse cosas es una tarea compleja que depende de que el lector sea bueno y que nos enamore de poquito en poquito. Una escena por escena
y así hasta que no nos demos cuenta de que ya estábamos viendo una película. Ahora, si al culminar la historia tenemos una sensación de fascinación, de felicidad, pues la historia cumplió su propósito de vida. Se convirtió en el puente entre la imaginación de un ente y el asombro de otro. Pero somos entes biológicos que requieren un poco más, que estamos atrapados en este camino de la búsqueda por la felicidad a lo largo de nuestra vida. Ya le he contado lo complejo que es crear un personaje desde cero. Incluso tanto usted como su creador le tienen una estima, un amor. Ya lo conocen. ¿Qué más hará este joven ermitaño que se unió a la rebelión después de destruir a la Estrella de la Muerte? ¿Qué hará el joven Marty McFly a 30 años en el futuro? Nos encontramos impacientes por conocer las vidas posteriores de los personajes. Nuestra propia imaginación ayudará a llenar un poco los huecos del futuro de Luke Skywalker, de Marty McFly o de quien sea que sea su personaje favorito. Se casaron, se volvieron Jedi, no, se volvió un villano, desapareció por completo de la sociedad. Hasta que usted no vea algún indicio de que su personaje está muerto, él puede ser todo lo que usted quiera. Los periódicos de hoy, las redes sociales y páginas sensacionalistas les encanta decir que las segundas partes no son buenas, que estamos siendo invadidos por secuelas y secuelas de películas. Déjeme en verdad decirle que este pensamiento es secular y ha dejado secuelas en nuestros tiempos de cómo se cuelan algunas secuelas de seculera calidad. Continuar con una historia no es una novedad. La Odisea de Homero puede considerarse una secuela, una extensión de los primeros cuentos contados oralmente en la Ilíada. El regreso del personaje de Ulises después de los eventos de la guerra de Troya, la cual se encuentra en sus últimos años en los poemas de la Ilíada, son cantados épicamente en la Odisea. Probablemente hubo críticos que discutían sobre cómo en verdad esta era sobrevalorada. Oh, prefiero la original, dijeron otros. Me gusta más la primera parte. En esta parte como que usaron un alfabeto fenicio y no me gusta leer subtítulos. ¡Liberen mejor la versión de Homero! Le dieron 72 tomotazos, críticos vendidos. La tradición de continuar con las historias continuaría tradicionalmente en el mundo de la palabra escrita. Acuérdese que durante cientos de siglos no teníamos cine, solo papel y letras. La imaginación de la audiencia dándole vida a un personaje tras el final de una historia no resulta algo novedoso, pues lo sufrió también el hombre que sería la encarnación del lenguaje español, Miguel de Cervantes Saavedra, quien tras publicar su primer volumen del Caballero Errante Don Quijote en 1605, vio un incremento en escritos y cuentos que contaban historias de su noble lunático, que si Don Quijote en realidad era un Saiyajin o estaba enamorado de Sancho Panza, lo que lo llevó a tomar la decisión de darle un final muy específico a su personaje en la publicación al final del segundo volumen. Don Quijote era de Miguel de Cervantes, era suyo, la historia le pertenecía. La secuela de la primera parte reafirmaría que nadie escribe al hidalgo de la manera en que lo hacía Cervantes. La novela sería nuevamente una inspiración para los inicios del cine. La película El origen de una nación, de D.W. Griffith, fue un éxito entre una audiencia que aceptaba el cine como parte de su día a día en aquellos ayeres de 1915. El año posterior sería seguida por La caída de una nación, esta vez dirigida por el autor del libro de la primera película. Aquella película fue un fracaso. Tanto fracaso fue esa película que la compañía que la produjo desapareció. Y si no imagina aún qué tanto fracaso fue, es considerada una película perdida. No existe rastro físico de ella, con la única excepción de que la música que se compuso existe. Aquella música usada para hacerle armonía es lo único que existe de aquel material fílmico. Imagínese que una película desapareciera. Nadie le cree a usted que existe. Pero aún así, usted el resto de su vida silbando la melodía, sin que haya una persona que le haga segunda o reconozca aquella canción. Nos obsesiona llenar cada minuto de la vida de un personaje que aprendimos a amar en menos de unas horas, a tal punto que los personajes pueden cruzar formatos, de la novela al cine, del cine al cómic o del cine al libro. La historia del rebelde Luke Skywalker pues fueron contadas en formas de cómics y libros antes de que llegara la continuación oficial por parte de George Lucas en El Imperio Contraataca. Durante 30 años, cada niño creció con las películas originales de Star Wars y crearon su propio universo de las aventuras que sufrieron Luke y compañía. Los personajes del cómic, como Batman, se han mantenido en un ciclo de secuelas continuas constantemente, mes con mes con mes con mes. Esto ocurre para todos los personajes de cómic.
ya sea con una historia que se elabora a partir de las consecuencias que ocurrieron en la primera parte, o una aventura completamente nueva. Nos suelen atraer con mayor empatía las primeras, aquellas historias que continúan las consecuencias, pero siempre podemos dejarnos consentir por Indiana Jones y sus arqueológicas travesías en el Templo de la Perdición. Me he puesto a pensar en las películas que me gustan. Después de todo, esto es un espacio en el que me dispongo a hablar de películas que me gustan, así que el que me pusiera a pensar en ellas pues representa la primera parte de la misión. La mayoría son secuelas de una historia, El Caballero de la Noche. Recuerdo haber ido en mi adolescencia al menos 5 veces para ver la película en pantalla grande. Con la novia, con amigos, con mis papás y 2 veces solo. En cada ocasión pude apreciar la película de una manera muy distinta. Y no desde esa perspectiva de mamador de cine, sino porque iba acompañado de personas distintas. La forma en que ves una escena es muy diferente dependiendo de con quién la veas. Una escena se vuelve más romántica si estás acompañado de quien te hace sentir las emociones que en la pantalla aparecen. Si la escena es seria, basta que tu amigo saque de contexto un diálogo y ahora sea para siempre una escena graciosa. Cada que veas esa escena será una mezcla de gracia y seriedad. Después de todo, hay una familiaridad con la historia que estás viendo. Conoces tanto a esos personajes como a las personas que te acompañan. En algunos casos crecieron y pasaron tanto tiempo en tu cabeza, que es como cuando estás escuchando a un amigo contándote qué hizo los últimos 3 años. Ves en aquella nueva parte de la historia elementos que te harían ver de otra manera la parte anterior. ¿Hasta qué punto Batman puede llevar su integridad, que tanto tardó en construir a lo largo de la primera película? ¿Qué hará Luke ahora que descubrió la naturaleza oscura de su origen? La pregunta que surja será ahora procedida por un ¿qué va a pasar? Solo una película más y podré conocer la historia en su totalidad. En años recientes las secuelas se han aumentado en su popularidad, es lo que dicen. Yo pienso que es algo que siempre ha existido. La mayoría de las películas con más dinero recaudado son continuaciones de otra historia. Esto es importante pues uno esperaría que al menos sería equivalente a lo recaudado por la película original, la primera parte. Esto quiere decir que desde que surgió la película original, más gente se acercó y ahora está interesada en lo que va a ocurrir en la siguiente parte. O quienes vieron la primera parte vieron muchas más veces la segunda, demostrando un cariño e interés sobre el futuro de un personaje con el cual ya te encariñaste. Muchas de las secuelas que vemos hoy en la cartelera son una extensión de historias que tienen una larga antigüedad. Blade Runner 2049 se estrenó 30 años después de la primera parte. Star Wars El Despertar de la Fuerza se estrenó 40 años después del final del Regreso del Jedi, contando la continuación de los personajes que se conocieron en la trilogía original. Jurassic World 25 años después de Jurassic Park. Toy Story 3 extendió una historia de 15 años de antigüedad y Toy Story 4 9 años después de esta. Las historias a veces requieren esto, un proceso de crecimiento, y nos hacemos compañía, creciendo juntos. Una historia que crece con el autor y su audiencia, que ven la vida de una manera distinta a cuando surgió la primera película. Esto puede ser un arma de doble filo, pues como ya lo hablamos, su imaginación ya tuvo 30 años para crear la historia de un personaje. Y en la mayoría de las ocasiones, esa historia no será la misma que usted verá en pantalla. Puede resultar decepcionante. Ese no es mi Luke Skywalker. Woody no le dejaría a Andy, mucho menos a Buzz. O puede ser mejor de lo que esperaba. Ya sé que te fallé, Ben. Lo lamento. ¡Apuesto que sí! La resistencia ya cayó. La guerra terminó. Y cuando te aniquile, habré aniquilado al último Jedi. Fascinante. Cada palabra que acabas de decir fue incorrecta. La rebelión va a renacer hoy. La guerra está comenzando. Y el último Jedi no voy a ser yo. Luke, sin usar una espada láser, derrotó a la Primera Orden, convirtiéndose en una leyenda para toda la galaxia. O en el caso de Woody, Va a estar bien. Bonnie, va a estar bien. ¿Estás seguro? Hey, escucha tu voz interior.
Woody es ahora dueño de su propio destino. No es una extensión de ser un juguete, sino ahora puede trascender más allá de lo infinito. Entiendes que la secuela de una historia, al menos una buena, no es necesariamente algo que quieres ver, sino la continuación de los demonios que atormentan a un personaje que amas y que, al igual que nosotros, creció desde la última ocasión. Una historia no es un montón de palabras que acomodamos para empatizar y contar eventos grandiosos. Es en cambio una forma de conocer a una persona que tal vez en realidad no existe, pero sí en nuestra imaginación. La secuela de una historia nos ofrece ver cómo todavía no se completa la transformación en este ser lleno y feliz eternamente, sino que a pesar de las aventuras que ha atravesado, aún hay oportunidad de crecer, de cambiar y tratar de llegar al punto donde puede ser mejor. Seguirá equivocándose, seguirá fallando, pero porque nunca estuvo en verdad la búsqueda de la perfección, sino de la felicidad. Vemos en una secuela una pequeña fracción de la continuación de una búsqueda eterna por ese momento de felicidad real. La secuela es un punto en el tiempo donde te permites contemplar los cambios desde la última vez que nos vimos. ¿Qué tanto cambió y qué tanto aún sigue igual? Al igual que puedes ver quienes aún comparten la vida contigo. Después del paso de los años, lo verás en una escena, disfrutando una comida, tomado de la mano de quienes ama, riendo con los amigos de cosas de máxima seriedad, viendo el brillo de una madre peleando con un hermano, deseando haber aprovechado a quienes se perdieron en el camino, y solo haber estado con ellos una película más. Hey, gracias por escuchar un nuevo episodio del Mecoverso. Soy tu conductor Homo Gemos. Te invito a suscribirte al canal de YouTube, El Mecoverso. Si alguna vez se refirieron a tus gustos como esos gustos todos mecos que tienes, este es el lugar para ti. No te pierdas Biología de una idea, una inspección muy real sobre la imaginación y la creación del mundo ñoño. O si eso no es lo tuyo, pues filmemos, un espacio pequeño sobre la experiencia del cine. Si no, también puedes esperar Mi mitocondrioso viaje, una travesía en el mundo de la ciencia, ajustando nuestro microscopio y trazando la ruta a nuestro pasado. Solo aquí, en el Mecoverso, el consumidor del mundo. Todos los martes por YouTube, Spotify, Amazon Music y Google Podcast.